corazón ya está preparado para oír ahora de manera más extensa la palabra del Señor. Así que les voy a invitar, hermanos, que abran sus Biblias, Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo. Hoy día, hermanos, vamos a dar término a lo que es el capítulo 10. Vamos a dar lectura al versículo 40 al versículo 42. Mateo capítulo 10, versículo 40 al versículo 42. Nos vamos a poner en pies para dar lectura a la palabra del Señor, mis hermanos. Y la palabra del Señor dice así: El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Oremos, hermanos, nuevamente. Padre bueno, Dios mío, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por poder estar junto a mis hermanos en este día tan hermoso, Señor, un día especial para todos nosotros porque celebramos el Día del Señor. Hoy es el día en donde nos reunimos con gozo, con alegría, Señor, para disfrutar que nuestro Señor no solo murió, sino resucitó de entre los muertos. Y esa es la garantía de nuestra justificación. Y te damos gracias porque podemos disfrutar abiertamente, Dios, la exposición de tu palabra. Gracias por esta tremenda bendición. Gracias por este medio de gracia que nos permite, Señor. Tu palabra es la que nos trajo a la vida y tu palabra es el instrumento que utilizas para santificarnos, para conformarnos a la imagen de Cristo. Por eso, Dios, gracias por esto y te rogamos que tu Espíritu obre tanto en mi vida como en mis hermanos para que podamos, Señor, ser instruidos por tu bendita y eterna palabra. En el nombre de Cristo damos gracias. Amén. 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 Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, creo que esta parte del sermón quizás parece un poco inesperada, pero sin embargo es algo muy relevante y no solamente relevante para los discípulos de aquel tiempo, sino que también es muy relevante para nosotros, considerando que nosotros vivimos en una cultura donde la palabra recompensa siempre está asociada directamente al mérito. Siempre está asociada directamente a lo que merecemos. Nosotros hicimos algo y por lo tanto ahora es una deuda, es un salario, es una remuneración. Pero sin embargo, hermanos, a pesar de que en nuestra cultura, en nuestro día a día, nosotros siempre creemos que merecemos las cosas por nuestro desempeño, porque la mayoría de nosotros trabajamos, la mayoría de nosotros tenemos metas que cumplir, tenemos logros que realizar y esperamos siempre algo a cambio por todas esas cosas que nosotros hacemos, hicimos o también nosotros vamos a hacer. Y ese pensamiento está completamente arraigado en nosotros, la recompensa. Creemos, hermanos, que es un salario personal que nosotros merecemos a causa de nuestro esfuerzo. Pero sin embargo, cuando nosotros venimos a la palabra del Señor y específicamente a estas palabras del Señor Jesús, que son las últimas palabras de la comisión que Él les da en cuanto a predicar el mensaje del Evangelio, descubrimos una realidad totalmente diferente a lo que nuestra cultura nos enseña o la cultura quiere que nosotros adoptemos en cuanto a la recompensa. Y la recompensa del mundo, hermanos, es completamente diferente a lo que es la definición de recompensa según Dios. Y es por eso que es tan importante que nosotros meditemos en este pasaje, que es el último de Mateo 10, en donde vamos a tener una comprensión muy clara, hermanos, de lo que es la recompensa según Dios. Y es la recompensa a la cual nosotros deberíamos considerar y deberíamos abrazar desechando el concepto de recompensa que el mundo nos da.
Y vamos a ver principalmente, hermanos, de que la recompensa, según la Biblia, no tiene que ver con una recompensa por méritos ni por esfuerzos, sino que es una recompensa que descansa completamente en la gracia del Señor. La recompensa que va a hablar el Señor Jesucristo no exalta el esfuerzo humano, sino que exalta la fidelidad de Dios. Y creo que una de las frases o comentarios que argumenta de muy buena manera esto es algo que mencionó algún día el pastor John Piper, que él dijo: Dios nos recompensará no porque nuestras obras lo merezcan, sino porque quiere magnificar su fidelidad, no nuestra dignidad. Por lo tanto, la recompensa de la cual Jesús está hablando, y vamos a desarrollar este sermón de hoy día, no tiene que ver con exaltar, hermanos, nuestra dignidad, sino con magnificar la fidelidad de Dios, que está dispuesto a recompensar todas esas buenas obras, todos esos actos que nacen de un corazón con fe en Jesucristo, que nacen con las motivaciones correctas, que es el amor a la persona de Jesucristo. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros veamos que todo hecho o acto por causa de Cristo, por muy pequeño que sea, hermanos, será recordado y será recompensado. Eso es lo que veremos en los versículos que hoy nosotros vamos a estudiar. Ahora quiero que se fijen directamente en el versículo 40. Versículo 40. Dice: al que vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esto está dicho en el contexto de la persecución, de las alertas, de inclusive divisiones entre la familia por causa del Evangelio, pero sin embargo lo último que vimos nosotros es que Jesús alienta a sus discípulos dándoles a entender que la misión está garantizada por Él y que finalmente, a pesar de que sus vidas corren peligro, al final de cuentas la vida de ellos y de todos los discípulos del Señor están en manos de Dios y que nada les podrá ocurrir fuera de la voluntad de Dios. Normalmente nosotros asociamos que las dificultades o los problemas, los momentos difíciles quizás se escapan de las manos del Señor, pero ni siquiera la muerte se escapa de la mano de Dios. Aún la muerte está en sus manos. Ninguno de sus discípulos, ninguno de nosotros partirá antes de tiempo. ¿Cuánta alegría da eso, hermanos? Cuánta esperanza, cuánta tranquilidad de que nuestras vidas están en las manos del Señor. Pero a pesar de la persecución, a pesar de la dificultad que conllevaría esta misión, el Señor Jesús ahora les va a dar unas palabras extraordinarias. Quizás palabras que los discípulos no se esperaban y quizás palabras que a nosotros, si no las entendemos correctamente, quizás nos pueden confundir si las mezclamos con el entendimiento de nuestra cultura. Pero Él dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Lo primero que nosotros vemos en este pasaje es que Jesús se identifica de una manera extraordinaria con sus discípulos. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Ahí hay una identificación del Señor Jesús de manera íntima con sus discípulos. Recibir a los enviados de Cristo es recibir a Cristo mismo. Y eso creo que es la base de todas estas palabras que el Señor Jesús está diciendo, porque Él no solamente dice que el que lo recibe a ellos, lo recibe a Él, sino que el que lo recibe a Él también recibe al Padre que le envió. Por lo tanto, está hablando de una comunión íntima con el Señor, el recibimiento de aquellos que son enviados y comisionados por el Señor. Es por eso, hermanos, que a través de sus enviados, el Señor Jesús continúa su obra de expansión del Evangelio. El Evangelio de Cristo sería expandido a través de los apóstoles, por lo tanto, recibir a los apóstoles era igual a recibir a Cristo mismo en sus casas, en sus vidas. No era considerado de manera inferior. Y el principio, hermanos, que nosotros vemos aquí es que se exalta, hermanos, se exalta el valor del servicio cristiano fiel. Aunque los discípulos, como les decía, eran perseguidos, eran despreciados, pero sin embargo eran embajadores de Dios mismo. Independiente de la persecución, de la dificultad, esos hombres eran embajadores del reino de Dios. Y quien los recibiera, tendrían recompensa. Quien recibiera a los embajadores de Dios, tendrían recompensa por ello. El Señor, hermanos, el Señor fue el que comisionó a los discípulos.
Por lo tanto, ellos eran investidos con autoridad del Señor y recibirlos a ellos, era recibir a Cristo. Y menospreciarlos a ellos era menospreciar a Cristo por causa del mensaje que ellos tenían. Y creo que es importante que veamos que esto no es algo puntual de Mateo, sino que también es mencionado en diferentes pasajes de las Escrituras. Juan capítulo 13, versículo 20 dice lo siguiente: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Lucas 10, 16 dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. No sé si logran ver, hermanos, esa identificación íntima del Señor Jesús con sus discípulos, de que no solamente son hombres que están anunciando un mensaje importante, sino que el mensaje que están anunciando es claramente el mensaje que el Señor les encomendó. No es un mensaje de ellos, es el mensaje del reino. Por lo tanto, recibirlos a ellos es recibir a Cristo. Oírlos a ellos es oír a Cristo, pero desecharlos a ellos es desechar a Cristo. No prestar atención a sus palabras es poner oídos sordos al Señor. Y eso es lo que nosotros también vemos, lo que le sucede a Saulo en Hechos capítulo 9, versículo 4, cuando él va camino a Damasco para entregar cartas o pedir cartas para que finalmente puedan apresar a los cristianos e impedir el avance del evangelio del reino, pero sin embargo se aparece Jesús en un resplandor en el cielo y Saulo cae a tierra. Y él dice: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y las palabras de Jesús son extraordinarias. Le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no dice: Saulo, ¿por qué persigues a mis discípulos? ¿Por qué persigues a mi iglesia? Porque ahí está esa relación íntima, hermanos. Aquellos que han sido comisionados por el Señor, aquellos que son embajadores del reino de los cielos, no están trabajando por sí ni para sí mismos, sino que son comisionados del Rey de Reyes y Señor de Señores. El que a ellos recibe, a Cristo recibe. Si los persiguen, a Cristo persiguen. Si les hacen daño, con Cristo tendrán que rendir esas cuentas. Y eso lo vemos claramente en ese momento en donde el Señor Jesús se aparece en el camino de Saulo. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20, mire esta afirmación: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aquí el apóstol está diciendo que son embajadores en nombre de Cristo. Y cuando sus bocas se abren, es como si Dios mismo hablase por medio de ellos, llamando a los hombres a reconciliarse con Dios por medio de Cristo. Entonces, hermanos, quiero que pongamos especial atención a esa intimidad, a esa identificación de Cristo con sus discípulos. Al que a ellos recibe, a mí me recibe. Al que ellos escucha, a mí me escucha. Si ellos son desechados y menospreciados, a mí me están menospreciando. ¿Por qué es tan importante esa aseveración? Porque de ahí se desprende todo lo que el Señor Jesús va a mencionar referente a las recompensas. Porque las recompensas están asociadas, conectadas de manera directa con el valor y el aprecio que las personas tienen por Cristo. Si hay un aprecio por Cristo, si hay un valor por Cristo, si hay un amor por Cristo, se va a ver directamente evidenciada en el trato de aquellos que son sus embajadores. Se va a ver directamente manifestada en cómo las personas recibirán. La palabra recibir que está aquí es una palabra que involucra buena disposición. Hay una buena disposición de oír, hay una buena disposición de atender, hay una buena disposición de poder recibir a estas personas que han sido comisionadas por el Señor. A tal punto, hermanos, a tal punto es la identificación de Dios con sus embajadores que en Éxodo capítulo 16, versículo 8, cuando el pueblo está murmurando en contra de Moisés y en contra de aquellos que son el círculo cercano de Moisés, mire lo que dice la palabra: vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová.
La identificación de Dios con sus siervos es a tal punto que cuando las murmuraciones son contra los siervos del Señor, siervos que se están conduciendo con fidelidad, la murmuración en últimas no es contra los siervos, es contra Dios mismo. De hecho, hay un texto que no lo recuerdo y no lo anoté aquí, hermanos, Dios lo trajo a mi mente en este momento, pero es el texto cuando Israel pide rey, igual que las demás naciones, y ya no quiere que Samuel gobierne o ejerza como juez. Y Samuel va muy triste a la presencia del Señor y Dios le dice, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Porque la voz de Dios estaba a través del profeta Samuel. Por lo tanto, cuando las personas menosprecian a los embajadores, a los siervos del Señor, y menosprecian su palabra, menosprecian su enseñanza, y no atienden a las palabras del Señor a través de la boca de los discípulos, están menospreciando, están murmurando y están desechando a Cristo mismo. Por lo tanto, hermanos, de este primer punto, donde nosotros podemos ver el primer punto de este sermón, el recibir al mensajero de Cristo es recibir a Cristo mismo. Ese es el punto que estamos viendo ahora. Recibir al mensajero de Cristo es recibir a Cristo mismo. Y con todos los textos que nosotros vimos ahora, hermanos, yo creo que debemos hacernos ciertas preguntas. ¿Cómo tratamos a quienes representan a Cristo? ¿Apreciamos el mensaje más allá del mensajero? ¿Estamos valorando su labor por cuanto son servidores de Cristo? ¿O estamos ignorando que lo que ellos hacen no lo hacen por su propia cuenta, sino que es una ordenanza de aquel que tiene autoridad en los cielos y en la tierra? Hermanos, no olvidemos, recibir a los mensajeros de Cristo es recibir a Cristo. Y recibir a Cristo es recibir al Padre que le envió. Nuestro trato hacia los discípulos, hacia los ministros, hacia los colaboradores de Dios, evidenciará nuestro amor y nuestro valor por la persona de Cristo. El que a ustedes recibe, a mí me recibe. Versículo 41, y vamos a pasar a nuestro punto 2. Versículo 41 dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Aquí ya estamos viendo las recompensas que conllevan el poder recibir y el poder colaborar con la labor de aquellos que han sido enviados por el Señor. Y aquí vemos dos distinciones, hermanos. Vemos una distinción en cuanto al profeta, que puede estar haciendo una alusión al trabajo profético que hicieron los hombres en el Antiguo Testamento, pero también puede estar haciendo una alusión, que creo es lo que el Señor Jesús está anunciando, que aquellos que llevan la palabra, además de los apóstoles, porque entendemos que los apóstoles fueron comisionados por el Señor, pero no eran los únicos que llevaban la palabra del reino. También Dios comisionó a otros hombres para que pudieran predicar el evangelio. Y cuando habla de justo, hermanos, esa palabra justo sería mejor traducida como piadoso. Un hombre que se conduce rectamente. Quizás no es un hombre que ha sido comisionado públicamente, no es un pastor, no es un diácono, en ese tiempo no era un apóstol, no era un profeta, pero sin embargo era un hombre que se caracterizaba por una vida piadosa, una vida recta, una vida en santidad. ¿Y quién recibe al profeta y quien recibe al justo por causa de lo que son en Cristo participarán de su recompensa? Ese es el punto, el clave del texto. Por cuanto es profeta, por cuanto es justo, si lo reciben, participará de su recompensa. No es si la persona es de su agrado visual, no es si la persona a usted le agrada por cómo viste o por cómo no viste, sino por cuánto es el oficio que ejerce en Cristo. Si usted participa de su oficio, de su labor, recibirá recompensa. Eso significa apreciarlo como mensajero de Dios. Se aprecia por el oficio que ejerce. Él es un mensajero de Dios. Un profeta es aquel que proclama la palabra, que anuncia la voz de Dios. Por lo tanto, por cuanto es profeta, si alguien lo recibe con disposición, por cuanto es profeta, también esa persona recibirá
recompensa. Y si alguien recibe a una persona que no tiene un oficio público visible, pero es un cristiano piadoso, recto, que se conduce en santidad, si usted lo recibe, también tendrá recompensa por parte del Señor, por apreciar la labor, el ejercicio que lleva a cabo en la persona de Cristo. Y es importante, hermanos, aquí poder ver que la recompensa es proporcional al reconocimiento y apoyo a la obra divina de esa persona, por cuanto es profeta y por cuanto es justo. Por lo tanto, la recompensa o el reconocimiento de ese apoyo es proporcional al oficio que la persona realiza. Muchas personas pueden pensar, y lo vamos a ver en detalle a medida que avancemos, que solamente aquellos que ejercen un oficio público solamente tendrán recompensas, pero sin embargo este texto está hablando de que todas las personas pueden ser parte de ese servicio. Todas las personas pueden ser colaboradores de Dios, a pesar que no han sido llamados a ser los que anuncian la palabra abiertamente, pero si colaboran con aquellos que llevan la palabra, Dios también les recompensará. También tendrán parte de la recompensa de un profeta o tendrán parte de la recompensa de aquel que es justo. Matthew Henry dijo una vez: Dios da a los que colaboran con sus profetas una parte en su recompensa celestial, porque dice: recompensa de profeta tendrán. Pero si yo no predico la palabra, no estoy en un lugar público, pero si usted colabora, si usted recibe con disposición, si usted apoya el ministerio de aquellos que anuncian la palabra, recompensa de profeta tendrá. Usted será parte también, porque ese profeta es el que beneficia a las personas con anunciar el evangelio del reino. Y las personas que ayudan al que el profeta o al maestro o al pastor siga anunciando las verdades del reino, también Dios considerará su trabajo dentro del ministerio. Eso es lo que el Señor Jesús está anunciando aquí, hermanos. Y una de las cosas que nosotros podemos ver referente a esto es que toda la Biblia habla de acerca de que Dios no ignora y que Dios no olvidará y que Dios no pasará por alto lo que se hace a sus siervos. Todo lo que se lleva a cabo en el amor de Dios, porque recuerde, el que recibe al siervo, ¿a quién recibe? A Cristo. Y el que recibe a Cristo, ¿a quién recibe? Al Padre. Por lo tanto, hermanos, ese servicio con amor, con devoción a aquellos que Dios ha elegido para llevar a cabo el servicio de la palabra, cuando son atendidos, es como si a Dios mismo se lo hubiese hecho. Nosotros vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 al 16, una historia muy conocida quizás para algunos y quizás para otros no, pero en ese lugar hay una viuda que se le llama la viuda de Sarepta, que es una ciudad pagana en Sidón. Y cuando el profeta Elías fue enviado por Dios a ese lugar, en la situación que se encontraban era una situación de sequía. Ella estaba en una condición de extremada pobreza. ¿Y cómo podemos ver que ella estaba en una situación de extrema pobreza? Es porque cuando el profeta le pide primero un vaso de agua, ella se lo trae. Le pide agua y ella atiende al profeta a pesar que era extranjero, no era de su ciudad. Pero sin embargo después le dice: hazme de comer. Ella le dice: no puedo. Y ella no está mintiendo. No puedo porque solo tengo un poco de harina en una tinaja, tengo un poco de aceite en una vasija. Y ella le dice algo más: y ahora me encuentro recolectando leña para preparar la última comida para mí y para mi hijo y después echarnos a morir. Esa era la situación de esa mujer. Pero ¿qué es lo que pasa? El profeta le dice: ve con lo que tienes y prepara para mí primero y luego para ti y para tu hijo. ¿Qué hizo esa mujer? Esa mujer atendió. Esa mujer sirvió al siervo del Señor. Y dígame usted, ¿qué fue lo que pasó? La harina nunca más faltó en esa casa. El aceite nunca dejó de estar. ¿Por qué, hermanos? Pero si ella solamente le dio un vaso de agua, tenía un poco de harina, tenía un poco de aceite, ¿cómo Dios puede impresionarse por eso? Dios no se impresiona por la magnitud de nuestras obras, sino que Dios premia por su gracia cuando lo hacemos con nuestro corazón, cuando entendemos que ese siervo está prestando un servicio al Cristo que pagó sus pecados, hermanos. Esa mujer atendió al profeta y recompensa de profeta tuvo. Esa mujer ayudó al hombre que proclamaba la palabra del Señor y Dios no ignoró su trabajo. Dios no ignoró lo que ella hizo.
a pesar de que no tenía nada. Hermanos, es que yo soy pobre, no tengo mucho tiempo, no tengo muchos dones. Aquí Dios está mostrando el ejemplo de una mujer que solamente le bastaba echarse a morir, no tenía nada y aún así sirvió. El servicio en nuestras vidas no depende de cuánto tenemos, hermanos. El servicio verdadero es el que Dios recompensa, que nace de un corazón agradecido, de un corazón que ama, hermanos, no importando lo que podamos tener. Vamos a ver cómo hasta un vaso de agua. ¿Quién puede recompensar un vaso de agua? Dios recompensa un vaso de agua. ¿A quién le puede interesar algo tan sencillo? A Dios le interesa, porque no es la cantidad de nuestro servicio, sino con la disposición, el amor con el que lo hacemos. Cuando lo hacemos por amor por Cristo, hermanos, Dios recompensará eso, porque eso es fruto de su gracia. Y Dios recompensará todas esas cosas, aunque para los hombres sean insignificantes. Qué maravilloso, a pesar de su necesidad, recibió al profeta. Y le dijo, pero nosotros quizás no estamos comiendo hace mucho tiempo. No, le dio de comer a él primero. Y luego comió ella y su hijo. Obedeció la palabra del Señor. ¿Y cuál fue el resultado? Dijimos. Versículo 16 dice, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová. Ella fue sustentada de una manera milagrosa, hermanos. Y no tuvo ninguna necesidad durante todo el periodo de sequía. Todos a su alrededor estaban sedientos y hambrientos y ella tenía en abundancia, porque Dios había prosperado. Un acto tan sencillo, pero lo hizo en obediencia. La tercera carta de Juan, versículo 5 al 8, tiene un solo capítulo. El apóstol Juan elogia la conducta y la hospitalidad de Gayo y dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Escuche esto, porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Lo que ellos estaban haciendo, lo estaban haciendo por amor del nombre de Cristo, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos, ¿qué dice? Si ustedes quieren, no, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad, hermanos. Cuando nosotros quizás no predicamos, no estamos en lugares visibles de reconocimiento de las personas, no significa que a Dios no le interese otro trabajo, sino que aquellos que cooperan con aquellos que anuncian el Evangelio también son colaboradores de la verdad. Dice, para que cooperemos con la verdad. Hermanos, qué precioso es que las cosas que son insignificantes para los hombres, Dios tiene una memoria incomparable. Dios no pasará por alto los servicios de amor de su pueblo. Dios no pasará por alto hasta esas cosas más mínimas que alguien pueda hacer, porque no los hizo con la motivación incorrecta, no lo hizo por reconocimiento, no lo hizo para ir escalando lugares dentro de la iglesia, sino que lo hizo por amor a Cristo. Y su amor a Cristo lo llevó a servir a sus hermanos, aquellos que están en el ministerio o aquellos que son quizás los más pequeños dentro de la iglesia. Cualquier servicio ante los ojos del Señor por amor tendrá su recompensa. Y hermanos, si nosotros vemos en las Escrituras, claramente en el Nuevo Testamento, vemos reflejado de manera directa que aquellos que son los principales responsables de anunciar la palabra del Señor son aquellos que son llamados obispos, ancianos o pastores. Y una de las cosas que nosotros debemos comprender, que los pastores que son fieles, enviados por Cristo para edificar y pastorear su iglesia, hermanos, recibirlos significa escucharlos, someterse, sustentarlos, y es una manera de recibir a Cristo. Una persona que no los escucha, una persona que no les obedece, una persona que no está dispuesto a retribuir de alguna manera lo que Dios está haciendo a través de su vida, no está menospreciando el trabajo del siervo, está menospreciando a Cristo mismo. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Cuando los apóstoles hablaban, cuando los siervos de Dios hablaban, no hablaban su propia palabra. ¿Qué palabra hablaban?
la palabra de Dios, y en Tesalónica la recibieron de esa manera. La pregunta, hermanos, es cómo nosotros vamos a recibir la palabra que Dios nos está entregando, como palabras de hombres o como palabras de Dios. Y si vamos a recibirla como palabra de Dios, entonces en dependencia del Espíritu Santo intentaremos todo lo que nosotros podamos ponerla por obra. Y como les decía, ¿quiénes son hoy los que principalmente hablan de la palabra de Dios? Digo principalmente porque no son los únicos, pero su labor principal es anunciar la palabra de Dios. Y mire lo que conlleva el oficio en anunciar la palabra de Dios. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. No dice directamente, acuérdense de sus pastores porque eran simpáticos, porque me entendían en todas las cosas. No, principalmente porque son ellos a quienes Dios les ha encargado hablar la palabra de Dios. Esa es la primera consideración. Hebreos 13:17. Primero dice acordar, escuchar. Pero Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Aquí está diciendo que si ellos son fieles en su conducta, fieles en la enseñanza, lo que les queda a quienes los escuchan es obedecer y sujetarse, porque ellos son los que velan por sus almas. Y yo creo, hermanos, que una de las cosas y de los peligros latentes de este tiempo, creo que es un beneficio, pero es un peligro al mismo tiempo. Así como siempre veo un cuchillo en la cocina, es de gran utilidad, pero también puede ser de gran peligro si no le damos una correcta utilidad. Y creo que las redes sociales en este tiempo, donde tenemos abundancia, hermanos, de predicaciones, de sermones, de todas las cosas que tenemos de libros, muchas veces ha llevado en que en diferentes congregaciones se pierda de vista la labor ministerial en la iglesia local. Y finalmente acudimos, necesitamos un consejo, a ver qué dice Sugel Michelén, qué dice Paul Washer, qué dicen diferentes predicadores, y se ignora lo que Dios ha dado a sus hermanos de casa. ¿Eso quiere decir que está mal que escuche predicaciones? No, instrúyase todo lo que usted pueda instruirse. Pero sin embargo, al mismo tiempo aquí no dice obedezcan a los pastores de otras iglesias, dice obedezcan a vuestros pastores. Sujétense a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Una de las cosas que me ha sucedido en este tiempo es que personas que son fuera de la congregación me han escrito, me han pedido consejos y siempre les digo que acudan a sus pastores. Que acudan a sus pastores, porque al estar siempre acudiendo a personas externas, da a entender que está menospreciando el trabajo que está haciendo su pastor o sus pastores en su congregación. Y eso es un llamado importante, hermanos. Es importante lo que está diciendo. Y no lo digo netamente por este lugar, sino más bien que nosotros entendamos el principio bíblico. Si Dios ha capacitado, si Dios ha enviado, cuando nosotros apreciamos, recibimos con disposición y tenemos, hermanos, eso en mente, estamos recibiendo a Cristo mismo. Estamos atendiendo su voz y no estamos atendiendo nuestra propia voz. Eso es muy importante. Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, porque el obrero es digno de su salario. Aquí parece como que el obrero simplemente recibe salario, pero sin embargo, él está trabajando, él está sirviendo y él tiene recompensa. Y el que asiste al que está sirviendo también tiene recompensa. Qué extraordinario, hermanos. Dios nos salva por gracia y por gracia también recompensa el trabajo que hacemos por amor. Es increíble, hermanos, ver la palabra que el que busca recompensa no recibe recompensa y el que sirve por amor sí recibe recompensa. Los fariseos querían solamente la recompensa de las personas, querían los aplausos, querían los elogios y Jesús les dijo, ya tienen su recompensa. ¿Cuál era su recompensa? Los aplausos, el reconocimiento, la buena reputación. Pero tú, entra a tu cuarto y cierra tu puerta y lo que tu Padre ve en secreto, Él lo recompensará. Nosotros no somos de aquellos que hacemos las cosas para ser vistos, sino que hacemos las cosas por amor. Porque la fe del creyente es una fe que obra por amor, no obra por reconocimiento, no obra por interés, sino más bien está dispuesto a hacer el bien y sin cansarse, porque sabe que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas capítulo 6, versículo 6.
El que es enseñado en la palabra, ¿se da cuenta que siempre está asociado con la palabra? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Otra vez, ¿cómo nosotros podemos quizás servir al Señor? ¿Cómo podemos nosotros prestar nuestra vida al servicio del Señor si no fui llamado a ser un pastor, no fui llamado a ser un maestro, no fui llamado quizás a ser un diácono formal en la iglesia, pero colaborando para que el servicio de ellos sea realizado de mejor manera? Ustedes también están siendo colaboradores en eso. También son colaboradores. Lo que el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos, a pesar de que ustedes van a ser perseguidos, ustedes van a ser vituperiados, va a haber división aún en la familia por causa de este mensaje, pero sin embargo hasta los más pequeños actos de amor van a ser recompensados. El servicio de ellos sería recompensado al ver que muchas personas los recibirían, muchas personas los atenderían, hermanos. ¿Quién podría pensar que al profeta Elías, un hombre que hace caer fuego del cielo, finalmente una mujer que se está muriendo del hambre sería quien lo atendería? Es increíble. O cuando nos acordamos de la tsunamita, una mujer que era estéril, no podía tener hijos, pero sin embargo sabía que el profeta venía. Hay que prepararle una casa, hay que prepararle una habitación, hay que recibirlo. Hoy, ¿qué hombre más importante? No, es un siervo de Dios. Él anuncia la palabra de Dios. Ahí radica la importancia, hermanos. No es lo que somos como personas, sino es lo que hacemos de parte de Dios. Ese es el valor que la palabra da. El que a ustedes recibe, a mí me recibe, porque lo que ustedes van a hacer no es su voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por eso también el que recibe a Cristo recibe al Padre, porque Él no hizo su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió. Y eso es algo, hermanos, que vemos a lo largo de toda la Escritura. También el apóstol Pablo aplica en Romanos capítulo 15, versículo 27, la correspondencia espiritual material, cuando está hablando a la iglesia de Roma, acerca de la iglesia de Jerusalén que está compuesta por judíos. Unos habían beneficiado a los otros de manera espiritual, ahora era correspondiente que ustedes los beneficien de manera material. Dice, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Se dan cuenta de esa correspondencia? No todos pueden hacer quizás ese bien espiritual a la magnitud de aquellos que por gracia han sido llamados, pero sin embargo sí pueden hacerlo de otra manera y pueden colaborar, hermanos. Por eso es tan importante que nosotros entendamos a la luz de la Escritura y que nuestra mente y nuestro corazón no se deje seducir por la cultura o por los malos hábitos, las malas conductas que hemos oído en otras iglesias, en otras congregaciones. De hecho, en Hechos 6 nosotros vemos que los discípulos debían dedicarse sosegadamente a la oración y a la predicación, pero había un impedimento, surgieron otras necesidades. Y ahí es donde surgen los primeros diáconos. Pero sin embargo, entienda esto, los primeros diáconos en Hechos 6 no surgen porque simplemente los apóstoles querían descansar un poco. No, debían seguir predicando el evangelio y depender de Dios en oración. Entonces los diáconos son una necesidad. No es una sugerencia. Los diáconos son necesarios, no son opcionales. ¿Y cuánto valor tiene el servicio diaconal? Porque finalmente, a pesar de que ellos no tienen la prioridad de enseñar, aunque lo pueden hacer, pero sin embargo son los principales colaboradores de aquellos que anuncian la palabra del Señor con frecuencia. Cuánto honor tiene el servicio diaconal cuando se hace con fidelidad, porque son aquellos que liberan de cargas, aquellos que están dedicados de manera completa al ministerio de la palabra del Señor. Y al mismo tiempo, ¿cuánta recompensa tendrá aquellos que pueden colaborar para que el diácono también pueda realizar sus labores de mejor manera? Hermanos, cuando nosotros no servimos, no es porque no haya en qué servir, es porque no hemos entendido verdaderamente lo que es el servicio. El servicio no tiene que llegarnos a nuestras manos, nosotros buscamos cómo servir. Porque nosotros fuimos servidos por Cristo cuando nunca le buscamos, cuando nunca hicimos nada, Él llegó a servirnos. Nosotros también debemos ser intencionales en nuestro servicio. Y la idea es que podamos entender que si bien alguien no puede ser llamado a un oficio público, pero el colaborar con esos oficios públicos también conlleva recompensa. Dios no pasa por alto esos actos de amor. Cuando usted sustenta, cuando usted colabora, cuando usted ayuda a aquellos que están realizando ese tipo de labor.
Gálatas capítulo 4, versículo 14, el apóstol Pablo dice: y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. El apóstol Pablo expresa que cuando él fue recibido en Galacia, él se sintió como si hubiesen recibido a Cristo mismo. Fue tal el amor, la disposición de la iglesia de Galacia, que él se sintió como si estuvieran recibiendo a Cristo mismo. Él está haciendo la conexión. El que recibe a mis discípulos, a mí me recibe. Y los de Galacia, en ese sentido, a pesar de que en otros debían ser corregidos, en ese sentido entendieron: Pablo es un apóstol de Cristo. Entonces el ministerio que él hace es un ministerio que Dios le encargó, y lo recibieron como tal. Hermanos, la iglesia está formada por muchos roles. No todos predican, no todos pueden ser partícipes activos directos de la obra de Dios, pero sin embargo, sí todos pueden ser parte activa de la obra de Dios, apoyando, hospedando, orando, dando, incluso animando. Incluso animando. Hechos 28, versículo 15, el apóstol Pablo nos va a decir algo extraordinario, hermanos. ¿Quién podría animar al apóstol Pablo si el apóstol Pablo, él animaba a todos? Él era el gran apóstol. ¿Alguien podría animar al apóstol Pablo? Él dice: de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Saben cómo el apóstol Pablo fue animado? Del versículo 11 al versículo 16, que es el contexto inmediato, se describe cómo después de pasar 3 meses en la isla de Malta, Pablo y sus compañeros viajaron finalmente a Roma. Al acercarse a Roma, algunos cristianos salieron a recibirlo. Desde 65 kilómetros viajaron para poder encontrar al apóstol Pablo. No veían al apóstol Pablo hace mucho tiempo, pero ellos anhelaban verlo, y cuando Pablo los vio, supo todo lo que habían caminado para poder verlo. Y el apóstol Pablo venía de naufragios, venía de cárceles, venía de situaciones difíciles, pero sin embargo vio a sus hermanos y él cobró ánimo. Vio que sus hermanos fueron a recibirlo con amor, y el gran apóstol a los gentiles cobró ánimo al ver a sus hermanos. Hermanos, esto es extraordinario, porque muestra que un simple acto, hermanos, de amor puede inclusive consolar al gran apóstol Pablo. ¿Acaso un acto de amor pequeño porque sea no servirá para poder animar y poder alentar a aquellos que Dios ha llamado al ministerio? A veces no dimensionamos, hermanos, cuánto puede significar para un siervo de Dios una visita, un mensaje, una palabra, o simplemente estar presente cuando lo necesita. ¿Acaso no puede servir, hermanos? ¿Acaso no hay lugar para el servicio? ¿Acaso solamente hay algunos lugares para servir? Hermanos, este mensaje nos permite entender la amplitud del servicio y cómo en realidad Dios no solamente recompensará a aquellos que llevan el mensaje abiertamente, sino a aquellos que están dispuestos a colaborar con ellos, porque en última no están colaborando con ellos, están colaborando con aquel que los comisionó. Esa es la importancia del mensaje. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿apoyamos y animamos a los que están en la obra del Señor? ¿Somos generosos con los siervos del Señor? Son preguntas que tenemos que hacernos nosotros de manera personal. Y pasemos a nuestro tercer punto, hermanos. Versículo 42. Versículo 42 dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, no perderá su recompensa. La palabra, hermanos, que destaca aquí es la palabra pequeñitos o niños, pero no se está refiriendo a personas literalmente pequeñitas o niños pequeños de manera literal, sino que lo más probable es que se puede estar refiriendo a esos discípulos o a esos creyentes que son los más humildes o quizás los más nuevos, los más desconocidos, que parece que qué aporte esos creyentes podrían dar. Pero sin embargo, hermanos míos, cuando nosotros vemos este texto, vemos que claramente inclusive si nosotros estamos dispuestos a atender hasta los más pequeñitos del cuerpo del Señor, no perderá recompensa. Dios ve y valora lo que otros no ven. Dios ve y valora lo que otros no ven. Quizás usted puede ser un creyente maduro y quizás pueda haber un creyente que es inmaduro, está recién, pero sin embargo, si usted colabora en su crecimiento, no perderá su recompensa.
Pero ¿qué sentido tendrá apoyarlo? No, hermanos. Todo lo que nosotros creemos que no tiene valor ante los ojos del Señor es de gran estima. No permitamos que este mundo intervenga en nuestra comprensión de las cosas que tienen valor, hermanos. Hay mucho por qué servir. Hay hermanos que están recién comenzando. Hay hermanos que necesitan consejo, fortalecimientos en la fe. Y aquellos que son más maduros en la fe, ¿acaso esos hermanos no necesitan de la madurez de los otros hermanos? Qué bueno, hermanos, es contar con hermanos maduros. Qué bueno es contar con hombres y mujeres que aman al Señor y que van a estar dispuestos a ayudar quizás al hombre más prominente dentro de la iglesia y al más pequeñito dentro de la iglesia. Ellos no van a servir por la posición que ocupa a quien van a beneficiar, sino que lo van a hacer por amor a Cristo. Ven a Cristo en el más pequeño, ven a Cristo en el más grande y están dispuestos a servir por causa de eso. Y el beneficio que le haga al más pequeño tendrá recompensa. Y el beneficio que le haga al siervo más visible de la iglesia también tendrá recompensa. Porque eso está ante los ojos del Señor, hermanos. Marcos 9:41 también lo refuerza. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo, no perderá su recompensa. Hebreos 6:10, mire. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Hermanos, Dios no es injusto para olvidar. De hecho, escuchaba a un pastor decir estas palabras. No nació de mi propia interpretación y lo escuché y me recuerdo perfectamente lo que él decía. Él dijo, quizás no te acuerdas de muchos servicios que has prestado. Quizás cuántas veces has atendido a hermanos, le has beneficiado y tu memoria ya se olvidó, pero Dios no se ha olvidado. Dios no se ha olvidado de todo el servicio que has prestado por amor, no solamente ahora, sino hace años. Quizás nosotros ni nos acordamos que fue a través de nosotros que alguien vino a Cristo. Quizás no nos acordamos que un día alguien estaba desanimado y tus palabras fueron tan punzantes que esa persona cobró ánimo. Ni te acuerdas, pero Dios sí se acuerda. Dios sí lo tiene presente. Él recompensará todo acto que no fue hecho buscando recompensa, sino buscando beneficiar al que estaba necesitado y buscando exaltar a aquel que está por sobre todos, que es Cristo. Eso es algo extraordinario. Charles Spurgeon dijo, Dios no recompensa por el valor externo del acto, sino por el amor que lo motiva. Es el amor el que motiva nuestros hechos, tendrá recompensa. No es netamente el valor extremo. No es que yo no tengo suficiente dinero. No, hermanos, no tiene que ver con cuánto dinero tenga. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. No piensa que es por la cantidad de lo que pueda hacer o lo que pueda dar, sino con la motivación que nace de su corazón, de un corazón que ha sido transformado por Cristo. Hermanos, y creo que esto es algo que motiva y consuela al creyente común. ¿Por qué, hermanos? Porque no necesitas tener un púlpito. No necesitas tener gran fama. Si sirves por amor a Cristo, nada de lo que haces será en vano. Nada. Nada, hermanos, de lo que haces será en vano. Es que yo no predico, no, hermanos, no. Ahora, preguntas. ¿Estamos dispuestos a servir en lo pequeño? ¿O solamente quizás estábamos cerrando el camino y esperábamos aplausos antes de hacer algo? Los más pequeñitos, y ahora si lo aplicamos de manera directa. Aquí hay hermanas que hacen escuela bíblica, ¿cierto? Hay pequeñitos. Son pequeñitos solamente, ellos no entienden nada. Hermanos, si ustedes benefician algo de eso, también habrá recompensa. Si su corazón tiene la motivación correcta, y ustedes están dispuestos a colaborar, hay tantas cosas en que servir, hermanos. Nosotros en nuestra humanidad perdemos de vista las cosas importantes, pero ¿estamos dispuestos a servir en lo pequeño o esperamos aplauso antes de hacer algo? Aún, hermanos, los mismos apóstoles, el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, si no mal recuerdo, él dice que los pastores deben servir de buena voluntad, no por ganancias deshonestas, deben servir ellos con un buen carácter, y al mismo tiempo ellos están sirviendo, y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, él les dará la recompensa. Por lo tanto, también aquellos que tienen un lugar visible, quizás el más alto dentro de la congregación en cuanto al oficio, la recompensa no debe ser esperada por las personas. Dios dará la recompensa. Dios recompensará al que colabora, Dios compensará al que sirve activamente. La recompensa viene solo del Señor, hermanos. Y no solamente en los actos más grandes, sino un vaso de agua, hermano. Algo tan simple, no perderá su recompensa.
Dios no lo olvidará, por cuanto es profeta, por cuanto es justo, por cuanto es mi discípulo. Un pequeñito no perderá la recompensa, pero nunca olvide que somos siervos inútiles. Nada de lo que hacemos merece recompensa. Es un acto de la sola gracia de Dios. Dios está dispuesto a recompensar los actos de fe que son motivados por el amor, pero no porque merezcan recompensas, porque nunca olvide esto. Hasta el mejor de su servicio, hasta el mejor de mi servicio es imperfecto. Lo mejor que podemos hacer está manchado y está arruinado, pero sin embargo, como son hechos en Cristo, Dios los aprecia y Dios los recompensa. Por eso la palabra es enfática: de Él viene la recompensa, hermanos. De Él viene la recompensa. Cuarto punto, estos son más breves, hermanos, solamente para ir culminando. Cuarto y quinto punto son los más breves. La misión cristiana, el cuarto punto, no promete reconocimiento humano, sino la recompensa de Dios. Cuando vemos nosotros todo el capítulo 10, que habla de oposición, que habla de rechazo, que habla de división, habla de sufrimiento, Cristo no promete aplausos, sino Él promete recompensas eternas. No hay aplausos para lo que sirven, pero sí hay recompensas eternas. Sí, lo que viene de la mano del Señor. Por eso, hermanos, cuando Él decía: el que pierde su vida por Cristo, la hallará. Y al mismo tiempo, el que sirve al más pequeño discípulo será recompensado. ¿Se da cuenta de esas conexiones? El servicio cristiano, hermanos, tiene un costo, pero también una esperanza segura. Servir a Cristo es dejarlo todo completamente. Como decíamos en la cita que dije al principio del pastor John Piper, Dios nos recompensará, no porque nuestras obras lo merezcan, sino porque quiere magnificar su fidelidad y no nuestra dignidad. Las obras no son porque los merezcamos, las recompensas, sino porque Dios está dispuesto a recompensar. Romanos capítulo 11, versículo 35. ¿Quién le dio a Él primero para que le sea recompensado? ¿Quién le dio algo a Dios para que reciba recompensa? Nadie. Por lo tanto, si todo lo que tenemos lo recibimos, ¿por qué te jactas?, dice el apóstol. No hay lugar para la jactancia en medio de la recompensa, porque no es una recompensa meritoria, es una recompensa de gracia de parte del Señor. Y esto, hermano, es muy importante, y si están los que están tomando apunte lo pueden apuntar, porque esta enseñanza nos libra del orgullo. No es porque lo merecemos, pero al mismo tiempo también nos libra del desaliento, porque todo lo que hagamos por causa de Cristo traerá una recompensa de gracia. No le permite orgullo, pero tampoco permite que se desaliente, porque su servicio traerá recompensa de parte del Señor. Y eso es algo extraordinario, hermanos. Por eso es importante que nosotros podamos examinar nuestras motivaciones. Si estamos sirviendo a Cristo por reconocimiento o si estamos sirviendo a Cristo por fidelidad. Si nosotros estamos honrando a quienes sirven al Señor, si estamos dispuestos a sostener, ayudar, a bendecir y no olvidar a aquellos que son siervos del Evangelio. Y al mismo tiempo, hermanos, que nunca nosotros subestimemos lo pequeño hecho con fe. Buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel. No dice que fuiste poco fiel, en lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré, que entra el gozo de tu Señor. Qué palabras, hermanos, qué palabras. Creo que esas son las palabras que anhelamos escuchar todos cuando partamos de este escenario de la vida. Buen siervo y fiel. Hoy, hermanos, que Dios nos ayude a ser fiel y que todo servicio que prestemos lo hagamos por amor a Cristo y no buscando recompensas temporales que se desvanecen con el uso y con el tiempo, aquellas cosas que son eternas. Y al final de cuentas, hermanos, nuestra gran recompensa, más que lo que Dios da, es Dios mismo. Es Dios mismo. Nuestra gran recompensa es que le veremos a Él tal como es. Todas las cosas que podamos tener en este mundo se desvanecen, pero Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo es el centro de nuestro corazón. Por eso, hermanos, el llamado es hacer parte activa del servicio, sea predicando, sea sosteniendo. Todos tenemos parte en la obra de Cristo, hermanos. De hecho, la palabra del Señor muestra en Lucas, hermanos, en Lucas capítulo 8, versículo 2 al 3, que las mujeres fueron parte importante del sostenimiento de los discípulos. Miren lo que dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, mujeres que habían sido sanadas,
Eso quiere decir mujeres que experimentaron la gracia del Señor. ¿Quiénes van a reaccionar de esta manera? ¿Quiénes van a servir de esta manera? Aquellos que han sido impactados, beneficiados por la gracia del Señor. Mire quién estaba. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras mujeres que le servían. ¿Cómo? Con sus bienes. Estas mujeres servían con sus bienes, hermanos. ¿No? ¿Qué vamos a hacer nosotras, las mujeres, en la iglesia? No tenemos ningún lugar prominente, hermanos. El servicio que pueden prestar es muy considerado por Dios. El servicio de todos, indistintivamente, es muy considerado por Dios, hermanos. Por eso, hoy creo que el Señor nos ha recordado por su palabra que cada acto hecho por amor, a Él será recompensado. Cuando usted vea a un siervo del Señor, usted todo lo que hará será por amor a Cristo y de Él vendrá la recompensa. Primera de Corintios 15, versículo 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hacemos en el Señor no es en vano, hermanos. Por eso, recibir a un discípulo de Cristo, hermanos, es mucho más que una simple sonrisa en la puerta de la iglesia. Es hospitalidad, apoyo, identificación, oración, obediencia, consuelo y servicio. El que así lo recibe, recibe a Cristo mismo y no perderá su recompensa. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos muchas gracias, Dios mío, por permitirnos hoy dar término a este capítulo 10 de Mateo. Señor, reconozco mi incapacidad de poder abordar quizás todas las cosas que de este capítulo se desbordan. Señor, veo la complejidad de poder anunciar palabras tan sublimes, tan eternas, Señor. Pero Dios mío, con, Señor, honestidad y con la mayor fidelidad, Señor, he trazado tu palabra y hoy la he compartido con mis hermanos y con mis hermanas. Y anhelo, Señor, que esta palabra pueda haber marcado un antes y un después en sus vidas. Ayúdanos a todos nosotros a comprender el alto llamado, Señor, a servir por amor a Cristo. Que todo lo que hagamos, Señor, en realidad siempre sea motivado por el amor a Cristo. Valoremos a los siervos del Señor. Valoremos a aquellos que trabajan arduamente por llevar tu palabra, Señor. No por buscar reconocimiento, porque aquellos que predican el Evangelio, aquellos que invierten tiempo en tu palabra, lo hacen, Dios mío, porque saben que es el único instrumento que usted usa para traer a la vida a aquellos que están muertos. Es el instrumento que usas, Dios mío, para llevar a la iglesia al crecimiento, a la madurez, a la conformidad de Cristo. Por eso haznos a todos nosotros que miremos con los ojos correctos de las Escrituras y que este mundo no interfiera en la manera en que vemos todas las cosas, Señor. Ayúdanos en esta hora para que tu palabra sea viva en nuestro corazón. Te lo ayudamos, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén.